Muy buenos días, amados hermanos. Precioso tiempo y hermosa mañana para poder compartir la palabra del Señor. Por esta razón, antes de poder leer las Escrituras, por favor, quisiera que me acompañes en unas palabras de oración. Oremos, por favor. Amado y soberano Padre Celestial, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, Señor a quien adoramos, a quien servimos, Señor a quien realmente exaltamos, Señor. Padre, usted es nuestro Dios Todopoderoso y aquí, Señor, venimos al trono de tu gracia para adorarte, para darte gracias, para suplicarte también, Señor, que guíes ahora este tiempo de devocional, Señor, donde tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón. Ayúdanos, anímanos, desafíanos, Señor, levántanos, Padre Santo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, mis amados hermanos, en esta mañana el título de este mensaje nos lleva a ser amantes de la presencia de Dios. Mis hermanos, la intimidad con Dios no es cuestión de teoría teológica, no la leemos en un libro, sino que es una realidad que tenemos que experimentarla de manera muy personal, particular, todos y cada uno de nosotros. Por eso, podemos decirle juntos al Señor, Señor, quiero ser un amante de tu palabra, quiero ser un amante de tu presencia, quiero ser un amante, Señor, de esa relación íntima contigo, Señor. Padre, te amo, poder decirle, ¿no? Te amo, Señor. Y sabe, esta experiencia obviamente lo vivió el salmista David. Por eso en 2 de Samuel capítulo 6, verso de 1 al 13, 2 de Samuel capítulo 6, verso 1 al 13, la palabra del Señor nos va a decir lo siguiente. Dice: una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que le llevaba el arca de Dios. Agío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Enacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat. Y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David.
Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Amados hermanos, el arca de Dios era el lugar donde Él habitaba. En el Antiguo Testamento no era como ahora que podemos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en cualquier lugar donde le busquemos. El Señor Jesús permitió con su sacrificio el acceso a la presencia de Dios cuando el velo del templo se rasgó en dos y en sus últimas palabras nos dijo: les conviene que yo me vaya, porque dejaré a alguien que estará con ustedes todo el tiempo. El arca estaba en casa de Obed-Edom, porque el rey David la dejó allí luego que el Señor aniquiló a Usa con su muerte. Es difícil entender la razón del enojo de Dios, pero la lección es que no debemos hacer cosas malas que parezcan buenas. ¿Qué quiero decir con esto? O, en todo caso, ¿qué queremos dar a entender? Ellos violaron un principio divino y llevaron el arca sobre un carro cuando el mandato era que solamente podían llevarla los escogidos del pueblo. Recuerde usted, los levitas eran aquellos quienes tenían que trasladar el arca del pacto. Los hombres escogidos, elegidos de Dios, hombres obviamente consagrados para esa tarea. Los sacerdotes y los levitas eran quienes servían en el tabernáculo y eran ellos los que tenían que llevar el arca siempre. En el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, esto fue así. Dios obviamente lo había establecido de esa forma. Pero en esta oportunidad, el arca era trasladado en un carro, ¿no? En una carreta, aun cuando fuere nueva, aun cuando todo estuviese de lo más reluciente, de lo más pulcro, de lo más limpio. Aún con todo, no era la manera correcta, no era la forma correcta como tenía que ser llevado el arca. Por esta razón, aun cuando la intención de Usa fuera que no cayera el arca en tierra, aun con todo, de querer hacer lo mejor, lo bueno, fíjese, no estaba en lo correcto. Pero al margen de todo esto, mis amados hermanos, Obed-Edom recibió la presencia de Dios en su casa y con ella también recibió la bendición de Dios. ¿Sabe? Cuando nos volvemos amantes de su presencia del Señor, no solo atraemos la gloria de Dios a nuestras vidas, sino que con ella también viene la bendición de Dios sobre nuestras vidas, de manera particular, pero también sobre nuestra casa. Viene la bendición sobre nuestra familia. En 1 Samuel capítulo 7, verso 1 y 2 dice: los de Kiriat Jearim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Antes de llegar a casa de Obed-Edom, el arca estuvo durante 20 años en casa de Abinadab, porque los filisteos, siendo enemigos, la dejaron allí, pues les perjudicaba tenerla. Es necesario notar la gran diferencia entre estos dos hombres. Obed-Edom capturó y valoró la presencia de Dios en solo 3 meses, mientras que Abinadab no fue capaz de obtener bendición de la presencia de Dios teniéndola
durante 20 años. Aminadab significa mi padre es noble y generoso. Padre de una promesa, alguien dispuesto o voluntario. Pero para este hombre no bastaba con tener las promesas. Dios honrará su palabra, pero no debes buscarlo con lamentos y reclamos como sucedió en casa de Aminadab durante 20 años. En la presencia de Dios no hay tristeza, sino plenitud de gozo. El nombre Usa significa esfuerzo propio y nos enseña que con nuestras fuerzas, tratando obviamente de arrebatar un lugar que no es nuestro, no es como obtendremos bendición. Obed Edom significa aquel que está sirviendo. Es decir, que la actitud correcta para atraer la presencia de Dios a nuestras vidas es el servicio. Hay personas que son como Aminadab, llevan 20 años o más de cristianos, pero aún no lo conocen. No han logrado cautivar su corazón, ni se han vuelto amantes de su presencia, sino que solo hacen las cosas porque otros los hacen, pero no porque estén enamorados de Dios. La actitud de Aminadab no le agradó a Dios porque andaba lamentándose. Adoraba a otros dioses y solo cuando las cosas iban mal se acercaba al Dios verdadero pidiendo misericordia. Amados hermanos, es interesante que esto lo podemos traer a nuestra realidad y ver cuántos hermanos nuestros, cuántos de nosotros en la iglesia tenemos tiempo ya cuánto tiempo de fe ya tenemos. Y sin embargo, mis amados hermanos, no estamos con esa pasión de búsqueda, de estar con el Señor, de estar siempre conectados, esforzarnos por estar los lunes en el Zoom de los lunes con mi pastor, estar en las academias bíblicas y participando de ellas, estar participando de las células o de los grupos de conexión, estar atentos a la noche de clamor, estar atentos a nuestras reuniones de redes y participando de ellas, grabando los videos, enviando todo lo que nos solicita. Si tenemos que de repente enviar algún testimonio, de repente tenemos que participar de una u otra forma, tal vez con cánticos, con alabanzas. Pero, mis amados hermanos, a veces ponemos excusas y decimos no tenemos tiempo, estamos muy ocupados, estamos muy saturados y entonces no estamos participando, no estamos buscando la presencia de Dios, no estamos sirviendo al Señor. Y creemos que porque tenemos mucho tiempo de cristianos, entonces ya estamos bien. Mis amados hermanos, tenemos que estar en su presencia. Los cultos de adoración, los cultos evangelísticos, estar conectando, estar evangelizando, estar discipulando virtualmente. Mis amados hermanos, cuando un niño pequeño se lastima, busca a su madre para que lo consuele y lo que ella le dice es: hijo, tranquilízate, deja de llorar y dime qué te sucedió. Así pasa también con nosotros cuando nos acercamos a Dios con tristeza y depresión, pero Él nos dice: cuéntame, ¿qué es lo que te sucedió? ¿Cómo te sientes? Aquí está mi hombro para que te recuestes. Muchas veces, mis amados hermanos, nos sucede lo mismo. Cometemos errores y nos acercamos al Señor para que nos haga el milagro de salvarnos, pero lo hacemos con lamentos y tristeza, justo de la forma que a Él le desagrada. Lo que mueve el corazón de Dios nunca es la queja ni la autocompasión, sino la oración, y que lo busquemos obviamente con todo fervor y de todo nuestro corazón. En Jeremías 29, 12 al 13 dice: en esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Obed Edom actuó muy diferente a Abinadab, pues nunca se lamentó. Por el contrario, acomodó el arca, llamó a su familia
y les compartió la gran bendición que representa gozar de la presencia de Dios. Nunca preguntó qué obtendría a cambio, si le pagarían por resguardar el tesoro más valioso del mundo. Nuestra intención al acercarnos a Dios debe ser buscarle y encontrarle, pasar tiempo con Él, no esperar algo a cambio, aunque la sanidad, la prosperidad y la alegría lleguen por añadidura. Busca a Dios, recíbelo, dale su lugar en tu vida, sírvelo y recibirás bendición. Tu victoria se centra en que tú lo busques con todo el corazón. Cuando anhelas la presencia de Dios, Él será el centro de tu alegría. Si la bendición tarda, es porque hay algo en nuestro corazón que no está bien respecto a su presencia. Él no quiere que te acerques solamente cuando le necesitas, sino que desea que lo busques siempre por el anhelo de encontrarlo y tenerlo junto a ti. Una esposa se sentiría utilizada si su esposo la busca solamente cuando tiene hambre. Por el contrario, le servirá amada si su esposo constantemente la llama, le dice que la ama y se interesa por ella. No te acerques a Dios solo por la bendición, sino porque lo amas. Para saber cuánto le anhelas, revisa la cantidad de tiempo que dedicas a hablarle y no solo para recordarle tus necesidades. Obed-Edom buscaba estar cerca de Dios en todo momento. Sirvió en la alabanza para estar cerca del arca de la presencia de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 21, dice: Matatías, Elifelehu, Micnías, Obed-Edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Cuando alguien ama a Dios, nunca será demasiado, siempre necesitará más. Obed-Edom dijo: aunque sea de portero, con tal de estar cerca del arca. En Primera de Crónicas 16, 37, 39, David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y sus hermanos, para que sirvieran continuamente delante de ella, de acuerdo con el ritual diario. Como porteros nombró a Obed-Edom y sus 68 hermanos, junto con Obed-Edom, hijo de Jedutum y Josá. Al sacerdote Sadoc y a sus hermanos sacerdotes les encargó del santuario del Señor que está en la cumbre de Gabaón. El servicio de Obed-Edom hizo que inspirase a sus 68 hermanos, porque cuando tú eres amante de la presencia, ese amor tuyo contagia al resto y toda tu familia pronto estará sirviéndole contigo. Cuando eres amante de la presencia de Dios, Él bendice a tus generaciones. En Primera de Crónicas 26, de 4 al 8, dice: los hijos de Obed-Edom fueron Semaías, el primero, Josabat, el segundo, Joa, el tercero, Sacar, el cuarto, Natanael, el quinto, Amiel, el sexto, y Sacar, el séptimo, y el octavo, Peultai. Dios bendijo a Obed-Edom con muchos hijos. Semaías, hijo de Obed-Edom, también tuvo hijos, los cuales fueron jefes de sus familias patriarcales, pues eran hombres muy valientes. Los hijos de Semaías fueron Otni, Rafael, Obed, Elzabat y sus hermanos Eliú y Samaquías. Todos ellos hombres valientes. Todos estos eran descendientes de Obed-Edom. Tanto ellos como sus hijos y hermanos eran hombres muy valientes y fuertes para el trabajo. En total, los descendientes de Obed-Edom fueron 62. Quien ama la presencia de Dios, obviamente, Él le bendice con hijos. Los hijos son una bendición y una recompensa para aquellos que le sirven. Primera de Crónicas 26, 15. A Obed-Edom le correspondió la puerta del sur, y a sus hijos les correspondió el cuidado de los depósitos del templo. Siempre prosperó.
Y no solo él, sino que sus hijos hallaron la prosperidad porque también buscaron estar cerca del arca. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios añada bendición a estos tiempos preciosos y maravillosos. Busquemos al Señor de todo nuestro corazón, de todo nuestro corazón. Seamos amantes de su presencia. Dios te bendiga. Dios te bendiga.